dejas Soke Cable, decides emprender. De ese business plan que diseñas a cómo acaba siendo Filmin, hay una evolución lógica ya de casi 20 años. ¿Cómo fueron los inicios de esos primeros días, de pensar el modelo de negocio? ¿Cuáles eran las primeras dudas e incluso los miedos, ¿no? Pues mira, a ver, lo primero de todo, en cuanto al tema emprendimiento, aquí es fundamental el papel de Juan Carlos y de Jaume. Es decir, yo no sé cómo me habría enfrentado a esa situación sin haber contado con dos compañeros de viaje como ellos, ¿no? Juan Carlos había sido compañero, amigo y mi jefe durante muchos años, sí que es emprendedor nato, de los que se tira a la piscina, y yo tenía claro lo que quería hacer, pero es verdad que bueno, que de repente dices, bueno, me tengo que enfrentar a algo muy complejo. Y bueno, al final las cosas del destino, ¿no? Que es el que te dice, oye, vente conmigo y lo hacemos juntos, porque nosotros también estamos hablando de una situación parecida. Aquí hay muchos distribuidores y productores que son socios míos en Cameo y que, bueno, que se están planteando el decir, ¿por qué no hacemos algo con esto? Porque esto viene de alguna manera, ¿no? Y entonces él es el que me anima a decir, oye, no te lances tú a la piscina solo, vente conmigo a Cameo y desde aquí lo montamos juntos. Entonces, eso también un poco para diferenciar... colchón, ¿no? Hay un poco... No sé si es el colchón, pero por lo menos tienes compañeros Sí, con los que poder sí. discutir las cosas y ver hacia dónde van. Se habla mucho de la soledad del importante. CEO, ¿no? De cuando a veces se emprende solo, no se emprende en compañía, que hay como más dificultades, casi psicológicas más que físicas, ¿no? Más que materiales. Yo te diría que cada situación es un mundo completamente distinto. Es verdad que en ese sentido yo creo que nos arropamos muy bien los tres, teníamos perfiles diferentes, teníamos una experiencia distinta que nos ayudaba también a enfocar problemas distintos y además, o sea, pensad que es esto un mercado en el que no hay absolutamente nada, no existe y de repente te lo tienes que inventar. Entonces, eso yo creo que nos fue muy bien. Quiero decir con esto que no somos el perfil típico del emprendedor que conocemos hoy, ¿no? De aquello de te metes en esa aventura, te lanzas y a ver qué pasa. Entonces, había otros emprendedores entonces, ¿no? Era otro concepto. En aquel momento acordaos que se hablaba de empresarios, no tanto de emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que nos metimos en esta aventura los tres con enfoques un poco distintos, lo cual siempre nos ha ayudado. Pensad que somos tres y por tanto cualquier decisión siempre la votamos y siempre sale porque no hay empate. Al final lo cierto es que esto con el tiempo nos hemos dado cuenta de que fue un gran acierto, ¿no? Eso se valora mucho, ¿eh? En fondos de inversión y en inversión, cuando empiezan con startups, valoran mucho el número impar. Absolutamente, y además es algo que respetamos a rajatabla, a pesar de nuestras diferencias, de que no siempre coincidimos, pero es algo que respetamos. Entonces, ¿y qué intangible crees que aportabais cada uno en esos inicios de Filmin? Pues mira, a ver, empezando de más mayor a más joven, ¿no? Porque además es curioso porque nos llevamos unos 10 años cada uno. Entonces, Juan Carlos contaba con una experiencia a nivel empresario dilatada, se había visto en muchos jardines, se había montado varias compañías, con lo cual eso es algo que sabía y evidentemente tenía una seniority y un expertise que a nosotros nos faltaban. En mi caso, pues quizás la experiencia más en el mundo de distribución de empresas grandes, a nivel quizás de formación, pues tener un enfoque, no sé si la palabra es más académico, pero otro tipo de experiencia. Pero te diría que sobre todo, después de esa época de Manga, tenía una experiencia pues más de otro tipo de compañía, con un conocimiento más técnico de cómo funcionaba el tema de los derechos, que Juan Carlos se lo sabía de memoria. Y después, Jaume tenía un conocimiento muy intenso sobre contenidos, sobre títulos. Jaume tiene formación de director de cine en la SCAC, sabe muchísimo de cine, es la parte editorial de nosotros tres. Y además era el de los tres el que más sabía de Internet, entre comillas. Era el más joven, el que empezaba a vivir toda la parte de las redes, etc. Entonces nos complementábamos. Era el nativo digital. Claro, de alguna manera, exactamente. No del todo, pero de alguna manera. Entonces, es verdad que ahí quizás teníamos, o sea, la parte de estrategia o la parte de la visión, el que quizás tenía una visión más clara de lo que quería era yo, pero una visión que estaba completamente equivocada de lo que fue después. Entonces,
Bueno, desde el principio tuvimos muchas discusiones, pensad que no existía la suscripción, nadie sabía si el modelo iba a ser con un download o iba a ser un stream. No teníamos derechos, porque nadie te quería dejar derechos para una empresa en Internet. Entonces, bueno, hubo muchas discusiones en las que nos tuvimos que de alguna manera adelantar al mercado para decir qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Íbamos mirando lo que pasaba en Estados Unidos, íbamos buscando proveedores, porque no había nadie en España que nos diera tecnología para hacer esto. De hecho, es muy divertido porque una de las primeras pruebas que hicimos, cuando lo vio Agustín Almodóvar, porque el deseo era y es socio nuestro, nos dijo, oye, esto jamás se va a ver una película de Pedro así. Y claro, lo ves ahora con perspectiva y dices, lógico, o sea, Sí. era tremendo, porque el consumo en las webs piratas, digamos, tenía una calidad, no digo que aceptable, pero funcionaba con cierta fluidez, etcétera, y lo intentabas hacer de manera legal y era imposible. Y así nos pasamos pues prácticamente 3 años hasta que dimos con un formato ya técnico y con unas compañías que nos acompañaron en esta aventura y que nos permitieron ya ofrecer un servicio real a partir de 2010, pero 3 años pasaron.